El polvo se arremolina bajo la luz dorada del amanecer en Jerusalén. Las manos de Esdras tiemblan al aferrar un pergamino ajado, tan antiguo que amenaza con resquebrajarse en los pliegues. Sus ojos, grandes e inquebrantables, escudriñan a la multitud hostil que se congrega ante la puerta del agua. Cada respiración es superficial, visible en el frío de la mañana. 1000 rostros que le devuelven la mirada, algunos curiosos, la mayoría enfadados. Un sacerdote que eligió el pergamino antes que el poder. Un pueblo que había olvidado la voz de su propio Dios. Y una lectura que resucitaría a una nación o destruiría al hombre que se atrevió a pronunciarla. ¿Qué palabras podrían ser tan peligrosas como para hacer temblar a toda una ciudad? Cuando la fe choca con la furia, ¿qué sobrevive? ¿Y qué pasa si la mayor oposición que enfrentas es el espejo de tu propia transigencia? Al final de esta historia, descubrirás por qué el acto de valentía más radical no es gritar, sino leer, y por qué las armas más inverosímiles de Dios son manos temblorosas que sostienen la verdad sagrada. Si esta historia ya te remueve algo por dentro, suscríbete y activa la campana. Querrás ver cómo termina, pero primero necesitamos retroceder 4 meses antes, a una sala del trono en Persia, donde un escriba recibió una carta que lo cambiaría todo. Esdras no debería haber estado allí. Los suelos de mármol del palacio del rey Artajerjes en Susa brillaban como espejos bajo sus sandalias. El humo del incienso se elevaba en espiral desde los incensarios de oro, llenando la sala del trono con el aroma a mirra y poder. Esdras se arrodilló, la frente pegada a la fría piedra, rodeado de funcionarios persas cuyas túnicas costaban más que todo lo que él poseía. Era un escriba, un copista de cartas antiguas, un guardián de palabras que ya nadie leía. Su vida era pergamino y tinta, luz de lámpara y silencio. Catalogaba genealogías, trazaba las letras desvanecidas de profetas muertos hacía mucho tiempo. Era invisible por elección, contento de dejar que las palabras hablaran, mientras él permanecía sin voz. Pero 4 meses atrás, algo cambió en el reino invisible. Una carta llegó al palacio, sellada con el propio sello del rey. No iba dirigida a Esdras, era sobre él, y llevaba el peso de una orquestación divina que ninguna mano humana podría haber arreglado. Un funcionario persa se adelantó, desenrollando el pergamino con deliberada ceremonia. Su voz resonó en los techos abovedados mientras leía en voz alta: Esdras, sacerdote y escriba de la ley del Dios del cielo. La sala se quedó helada. Los cortesanos intercambiaron miradas. ¿Un escriba judío nombrado por el rey de Persia? ¿Con qué propósito? Sí, se te concede autoridad, tesoro y paso seguro. Regresa a Jerusalén. Restaura la casa de tu Dios. Todo lo que requieras del tesoro real que te sea entregado en su totalidad. El corazón de Esdras le golpeaba el pecho. Sus manos comenzaron a temblar incluso antes de que le entregaran el pergamino. Oro, plata, un decreto real con el poder de mover ejércitos, y todo ello entregado a un hombre cuya única arma eran las palabras. El funcionario continuó: Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría de tu Dios que está en tu mano, nombra magistrados y jueces que puedan juzgar a todo el pueblo. Enseña a los que no conocen las leyes de tu Dios. El peso de aquello se abatió sobre él como una ola. ¿Por qué yo? La pregunta le quemaba en el pecho, pero no encontró voz. Él no era Nehemías, ningún constructor de muros. No era Josué, ningún comandante de ejércitos. Era solo un hombre que amaba la ley más que a su propia vida. Pero eso, quizás, era exactamente el porqué. Mientras los cortesanos se dispersaban y la sala del trono se vaciaba, Esdras permaneció arrodillado, el pergamino pesado en sus manos temblorosas. El favor del rey era un regalo, pero también era una prueba. Jerusalén era una ciudad de transigencia, un pueblo que había olvidado las mismas palabras que los hicieron una nación, y él era enviado con nada más que esas palabras para traerlos de vuelta. Esa noche, solo en su aposento, Esdras desenrolló la Torá a la luz de una lámpara. Las familiares letras hebreas nadaban ante sus ojos, ahora empañadas por las lágrimas.
Sus dedos trazaron el pasaje en Deuteronomio, palabras que había copiado 100 veces, pero que nunca había llevado realmente. El Señor tu Dios te levantará un profeta de entre tus hermanos. A él escucharéis. Una voz habló, no audible al oído, pero innegable en el pecho, clara como un trueno y suave como un suspiro. Te envío con mis palabras, no con un ejército. Esdras se puso de pie lentamente, viendo su reflejo en el pulido espejo de bronce de la pared. Se veía pequeño, insignificante. Un hombre de dedos manchados de tinta y hombros encorvados por años, inclinado sobre pergaminos. Estaba desarmado, sin unción, desconocido para el pueblo al que era enviado a salvar. Y, sin embargo, en sus manos sostenía el arma más peligrosa de la creación, la palabra viva de Dios. El viaje a Jerusalén duró 4 meses. 1,500 personas lo siguieron, sacerdotes, levitas, siervos del templo, familias dispuestas a arriesgarlo todo por un regreso al pacto. Viajaron sin escolta militar, confiando solo en la mano de Dios. Esdras ayunó, oró, llevó el pergamino como quien lleva fuego, sabiendo que podía calentar o consumir. Cuando finalmente llegaron a las puertas de Jerusalén, el sol se estaba poniendo. Los muros se desmoronaban, las malas hierbas crecían en los patios del templo. La ciudad parecía una mujer que había olvidado su propia belleza, desgastada por años de negligencia y transigencia. Y nadie los esperaba, ninguna delegación, ninguna bienvenida, ni incienso ni cánticos. Solo silencio y el sonido distante de los mercaderes cerrando sus puestos, indiferentes al regreso de un sacerdote que nunca pidieron. Esdras cruzó la puerta, el polvo aferrado a su túnica, y sintió todo el peso de lo que le esperaba. Esta ciudad no quería un escriba, no quería la ley. Había aprendido a vivir sin Dios y se había acostumbrado a su ausencia. Un anciano de la ciudad se acercó, con los brazos cruzados, los ojos fríos como piedra invernal. Miró a Esdras de arriba abajo, con el tipo de desprecio reservado para los forasteros con las manos vacías. «No te pedimos, escriba». Esdras inclinó la cabeza, la voz firme a pesar del temblor en su pecho. «El rey me envió». «El rey está en Persia». La sonrisa del anciano era fina, amarga. «Nosotros estamos en Jerusalén y nos hemos arreglado bastante bien». Desde una ventana de arriba, la voz de una mujer rajó el aire de la tarde como un látigo. «Bien, nuestros hijos se casan con paganas, nuestros sábados son mercados, somos polvo que pretende ser un pueblo». El anciano escupió en la tierra, «Mejor polvo que fanáticos». Esdras no dijo nada, simplemente asintió y se dio la vuelta, adentrándose en la ciudad, el pergamino aún aferrado a su pecho. El rechazo no lo sorprendió, confirmó lo que ya sabía. La batalla que se avecinaba no se libraría con espadas. Se libraría en el corazón humano, en el espacio entre recordar y olvidar, entre el pacto y la transigencia. Esa noche, Esdras encontró una habitación en ruinas en los atrios exteriores del templo, sin incienso, sin coro, sin sacerdotes manteniendo los candelabros, solo silencio y olor a polvo. Se arrodilló en el frío suelo de piedra, abrió el pergamino y comenzó a leer en voz alta, solo para Dios. «Si mi pueblo, que es llamado por mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra». Su voz se quebró en la palabra «sanaré». Una sola lágrima cayó sobre el pergamino y la tinta se emborronó ligeramente debajo. No la limpió, que manchara, que marcara este momento. El momento en que un escriba lloró por una ciudad que no lo quería. Entonces, pasos. Esdras levantó la vista. En la puerta estaba un joven levita, no más de 20 años, con los ojos muy abiertos por algo que Esdras no había visto en semanas. Hambre, no de pan, sino de verdad. «Maestro», susurró el joven, dando un paso adelante como si se acercara a Tierra Santa. «Quiero aprender». Esdras lo miró fijamente. Un oyente, solo uno, en una ciudad de miles. Un alma dispuesta a escuchar. Sonrió débilmente, con esa clase de sonrisa que lleva tanto tristeza como esperanza.
Entonces, comencemos. Pero incluso mientras hablaba, afuera en el mercado, un rumor ya se extendía como un reguero de pólvora por la hierba seca, susurrado en los umbrales, repetido en los pozos, distorsionado con cada recuento. El escriba quiere destrozar familias. Está aquí para juzgarnos, no traerá más que división. ¿Y lo peor? No estaban del todo equivocados. Esdras comenzó a enseñar en un patio improvisado justo fuera de los terrenos del templo. No era mucho, unas pocas piedras dispuestas en círculo, pergaminos extendidos sobre una mesa de madera desgastada, la sombra de un viejo olivo que ofrecía cobijo del sol del mediodía. La noticia se había extendido, aunque no de la manera que él esperaba. La gente venía, pero no con el corazón abierto. Venían con los brazos cruzados y preguntas afiladas como cuchillos. En su mayoría, hombres mayores, algunas viudas, escépticos que habían visto a demasiados sacerdotes hacer promesas y no cumplir nada. Se sentaban en el suelo, con los rostros surcados por décadas de decepción, los ojos midiendo a Esdras como mercaderes que evalúan mercancías dudosas. Desenrolló el pergamino lentamente, con deliberación. El pergamino crujió en el silencio. Comenzó a leer de Levítico, su voz clara e inquebrantable: «Seréis santos, porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo». Un anciano en la parte de atrás tosió. «Ya hemos oído esto antes. Escriba, ¿qué te hace pensar que escucharemos ahora?» Esdras levantó la vista. «Porque antes lo oísteis como ley. Hoy os pido que lo oigáis como amor». Una mujer cerca del frente negó con la cabeza. El amor no exige, el amor no separa. Antes de que Esdras pudiera responder, una voz atravesó la reunión como una cuchilla. «Dinos, escriba, ¿qué dice tu ley sobre mi esposa?» La multitud se volvió. Un rico mercader se adelantó, con una túnica de seda bordada con hilo púrpura, anillos en cada dedo. Su sonrisa era un desafío. Esdras reconoció el tipo, un hombre que había aprendido a doblar cada regla para su comodidad. Esdras dejó el pergamino con cuidado. «¿Qué esposa?» La risa se extendió por el patio, aguda, burlona. «Tengo dos», dijo el mercader, más fuerte ahora, dirigiéndose a la multitud. «Una hebrea, una moabita. Ambas me dan hijos, ambas administran mi casa. Dime, maestro, ¿a cuál de ellas quiere tu Dios que eche?» El ambiente se tensó. Todos los ojos se fijaron en Esdras. Esto no era solo una pregunta, era una trampa. Si respondía mal, perdería la frágil credibilidad que había construido. Si respondía bien, confirmaría sus peores temores sobre él. Las manos de Esdras se apretaron en el borde de la mesa. Respiró hondo, luego habló con una dulzura que incluso a él mismo le sorprendió. «La ley dice que no debemos casarnos con las naciones, no porque Dios las odie, sino porque Él nos conoce. Olvidamos fácilmente, transigimos rápidamente. Y cuando nos casamos con quienes no lo conocen, no los elevamos, sino que somos arrastrados hacia abajo». La sonrisa del mercader se desvaneció. «Así que estás diciendo que mis hijos están malditos». «Estoy diciendo», replicó Esdras, con voz firme como una roca, «que somos un pueblo del pacto, y el pacto tiene condiciones». El silencio cayó como un manto pesado. Luego, el mercader se levantó bruscamente, sacudiéndose el polvo de la túnica. «Entonces puedes quedarte con tu pacto, escriba. Yo me quedaré con mi familia». Se dio la vuelta y se marchó. La mitad de la multitud se levantó y lo siguió. Pasos sobre la piedra, susurros de acuerdo. En cuestión de momentos, el patio estaba medio vacío. Esdras se quedó allí, viéndolos partir, sintiendo el peso de cada partida como una piedra añadida a su pecho. El joven levita de la noche anterior se acercó. «Maestro, quizás deberías suavizar el mensaje. Acércate a ellos donde están». Esdras negó con la cabeza lentamente. «Si me acerco a ellos donde están, ambos nos quedaremos allí. El objetivo es llamarlos a algo superior». Pero por dentro, la duda lo carcomía. ¿Y si estaba equivocado? ¿Y si la fidelidad se veía como transigencia aquí, en esta ciudad rota?
¿Y si la gracia significaba ceder? Esa tarde, Esdras caminó por Jerusalén mientras el sol se ponía, tiñendo de oro y carmesí los muros desmoronados. Pasó por casas donde las risas se derramaban por las ventanas abiertas. Familias mixtas, padres hebreos con esposas cananeas, hijos que hablaban 3 idiomas y oraban a dioses domésticos junto al Dios de Israel. Vio alegría, vio amor, vio supervivencia. Y sin embargo, debajo de todo, percibió la lenta erosión, el olvido, la forma en que un pueblo podía perderse una generación tras otra, no por la violencia, sino por la comodidad. Se detuvo en un pozo público, mirando su reflejo en el agua oscura. El rostro que le devolvía la mirada parecía más viejo de lo que era, cansado, solo. ¿Y si la obediencia les cuesta todo lo que aman? La pregunta flotaba en su mente como humo. Sumergió la mano en el agua, viendo cómo las ondas distorsionaban su imagen. Entonces, desde lo más profundo de su ser, no audible, pero innegable, una voz habló. ¿Y si el amor sin santidad les cuesta a mí? Esdras retiró la mano. El agua se asentó. Su reflejo se reformó, más claro ahora. Regresó a su pequeña habitación en el complejo del templo al caer la noche. Encendió una sola lámpara. Se sentó a la mesa y sacó un pergamino nuevo. Sumergió su estilete en tinta y comenzó a escribir. Esta vez no escritura, sino sus propias palabras. Una carta a los ancianos, a las familias, a la ciudad que no quería escuchar. Su mano se movía por la página, la tinta fluyendo como una confesión. Debemos arrepentirnos. Lo escribió de nuevo y otra vez. Cada vez las palabras se sentían más pesadas, más verdaderas, más imposibles. Hemos roto el pacto. Hemos tomado esposas extranjeras. Hemos olvidado al Dios que nos sacó del exilio. Y si no volvemos a Él plenamente, no solo perderemos nuestra identidad, perderemos nuestras almas. La lámpara parpadeó. Su mano se acalambró. Pero siguió escribiendo, sabiendo que estas palabras abrirían corazones o los endurecerían más allá de todo alcance. Cuando finalmente dejó el estilete, amanecía. Enrolló la carta con cuidado, la selló con cera y la llevó a la cámara de los ancianos de la ciudad, la colocó en el umbral y se marchó sin esperar respuesta. A media mañana, la respuesta llegó, pero no en palabras. Esdras regresó a su habitación y la encontró saqueada. Pergaminos rotos, tinteros destrozados, la mesa volcada. Y en la pared, escrito con carbón, una sola frase: «Has declarado la guerra a Jerusalén». Se quedó en el umbral, mirando los destrozos, y sintió cómo la soledad lo oprimía como una tenaza. No tenía ejército, no tenía aliados entre los poderosos, ninguna garantía de que una sola persona obedecería. Se arrodilló entre los pergaminos rotos, recogiendo fragmentos de la escritura, y susurró en la oscuridad: «Dios, no puedo llevar esto solo». Y en el silencio que siguió, no hubo respuesta audible, ni visión, ni zarza ardiente, solo la convicción firme y silenciosa de que había dicho la verdad, y que la verdad, una vez dicha, no puede ser desdicha. A la mañana siguiente, un golpe en su puerta lo despertó. Abrió y encontró a Secanías, un joven líder de una de las familias prominentes de Jerusalén, de pie con los ojos rojos y el rostro surcado por la angustia del insomnio. «Maestro», dijo Secanías, con voz ronca, «necesito hablar». Esdras se hizo a un lado, dejándolo entrar. Secanías miró la habitación destruida, los muebles rotos, la acusación de carbón en la pared. No dijo nada al respecto. Simplemente se quedó en el centro del caos y comenzó a hablar. «Te he estado despierto toda la noche, pensando en lo que dijiste, sobre el pacto, sobre la identidad, sobre en qué nos hemos convertido». Los 3 días se sintieron como 3 años. Esdras los pasó en ayuno y oración, su cuerpo debilitándose, pero su determinación cristalizándose como hierro templado al fuego. No comió, apenas durmió. Solo se arrodilló en el frío suelo de piedra de su habitación. La Torá abierta ante él,
leyendo pasaje tras pasaje hasta que las palabras se convirtieron en parte de su respiración. No tendrás otros dioses delante de mí. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Yo soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Las palabras eran afiladas, inquebrantables, y lo herían tan profundamente como herirían a cualquier otro. Él no estaba exento de su peso. Sintió toda la fuerza de lo que estaba a punto de exigir, no como un principio religioso distante, sino como un costo humano devastador. En la mañana de la asamblea se levantó antes del amanecer, se lavó la cara con agua fría, se puso su túnica más limpia, aún polvorienta por el viaje, aún marcada con manchas de tinta de años de copiar la escritura. Se miró en el espejo de bronce por última vez y vio lo que otros verían. Un hombre delgado e insignificante con manos temblorosas y demasiada convicción. No un guerrero, no un rey, solo un escriba, pero un escriba que llevaba la palabra de Dios al corazón de una ciudad comprometida. La plaza pública ya se estaba llenando cuando llegó. Cientos de personas, quizás 1000, reuniéndose a la luz de la mañana. Algunos vinieron por curiosidad, algunos vinieron por miedo, algunos vinieron porque el rumor había llegado a cada rincón de Jerusalén, y nadie quería perderse el escándalo o el espectáculo que estaba a punto de desarrollarse. Esdras subió a la plataforma de madera que había sido construida apresuradamente en el centro de la plaza. Crujió bajo su peso. Se quedó allí, elevado sobre la multitud, y sintió toda la fuerza de sus ojos, juzgándolo, esperando, desafiándolo a hablar. No abrió con la escritura. Abrió con honestidad. «Sé por qué estáis aquí», dijo, su voz resonando por la plaza. «Creéis que voy a condenaros. Creéis que he venido a destruir vuestras familias y a traer juicio sobre vuestras cabezas». Murmullos se extendieron por la multitud. Algunas cabezas asintieron. «Y tenéis razón», continuó Esdras, «he venido a traer juicio, pero no el mío, el de Dios». Los murmullos cesaron. Un silencio pesado y denso cayó. Esdras sacó el pergamino de su túnica y lo levantó. «Esta es la ley de Moisés, el pacto que hicimos con Dios en el Sinaí. Las palabras que nuestros padres juraron obedecer cuando dijeron, todo lo que el Señor ha dicho, haremos». Hizo una pausa, dejando que el peso de esas palabras se asentara. «Pero no lo hemos hecho. Hemos roto el pacto. Nos hemos casado con mujeres extranjeras que adoran a otros dioses. Hemos permitido ídolos en nuestros hogares. Hemos criado hijos que no conocen al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y nos hemos dicho a nosotros mismos que no importa, que la supervivencia es más importante que la santidad». Un hombre mayor cerca del frente se levantó abruptamente. «¿Y qué quieres que hagamos, escriba? ¿Divorciarnos de las mujeres que amamos? ¿Echar a nuestros propios hijos?». La garganta de Esdras se apretó. Sus manos aferraron el pergamino con más fuerza. Sí, la palabra quedó suspendida en el aire como una piedra a punto de caer. La multitud estalló. Gritos. Maldiciones. Una mujer comenzó a llorar ruidosamente, aferrando a un niño a su pecho. Los hombres gritaban acusaciones. «Eres un monstruo. No entiendes el amor. Esto es crueldad disfrazada de religión». Esdras permaneció inmóvil, absorbiendo cada palabra como golpes en el pecho. No se defendió, no discutió. Solo esperó a que pasara la tormenta. Finalmente, el ruido se redujo a murmullos de enojo, y en ese silencio fracturado, Esdras habló de nuevo, más bajo ahora, pero no menos firme. «¿Creéis que esto es fácil para mí? ¿Creéis que no veo el dolor en vuestros ojos? Lo veo, lo siento, pero también veo lo que habéis perdido». Se acercó al borde de la plataforma, lo suficientemente cerca como para que pudieran ver las lágrimas que comenzaban a formarse en sus ojos. «Habéis perdido vuestra identidad. Habéis perdido el conocimiento de quiénes sois y por qué existís. Fuisteis elegidos por Dios, no porque fuerais grandes, sino porque Él lo es. Fuisteis apartados para hacer luz a las naciones, para mostrar al mundo cómo es cuando un pueblo camina con el Dios vivo.
Pero no podéis ser luz cuando sois indistinguibles de la oscuridad que os rodea. Un joven gritó desde atrás, ¿así que debemos sacrificar a nuestras familias por tu idea de pureza? Esdras negó con la cabeza lentamente, no por mi idea, por la de Dios, y no porque Él odia vuestras familias, sino porque os ama demasiado como para dejar que desaparezcáis. Las palabras calaron diferente esta vez. Algunos rostros se suavizaron, no muchos, pero suficientes para notarlo. Entonces, desde un lado de la multitud, una voz que Esdras no reconoció. ¿Y si no podemos hacerlo? ¿Y si es demasiado difícil? Esdras se volvió hacia la voz. Un hombre de mediana edad, con lágrimas corriendo por su rostro, sosteniendo la mano de una mujer que claramente no era hebrea. Sus hijos estaban detrás de ellos, con los ojos muy abiertos por la confusión y el miedo. «Entonces le decís a Dios que es demasiado difícil», dijo Esdras con la voz quebrada. «Se lo traéis a Él, lloráis ante Él, le pedís fuerza, pero no uséis vuestra debilidad como excusa para permanecer en desobediencia». El hombre se derrumbó. Cayó de rodillas allí mismo en la plaza. Su esposa se arrodilló a su lado, y juntos lloraron, no con ira, sino con la clase de tristeza que llega cuando finalmente ves la verdad que has estado evitando. Esdras los observó, y algo dentro de su propio pecho se rompió. Esto no era un triunfo, era agonía, la clase de agonía que llega cuando la obediencia lo cuesta todo. Pero incluso mientras caían las lágrimas, Esdras sabía que no podía detenerse, no podía suavizar el mensaje, porque la palabra de Dios no era suya para editar o negociar, era suya para entregar, incluso cuando destrozaba corazones. Especialmente entonces, bajó de la plataforma, se acercó a la pareja arrodillada y se arrodilló con ellos. Puso una mano en el hombro del hombre. «No soy vuestro enemigo», susurró Esdras, «soy vuestro hermano. Y os pido que hagáis lo más difícil que jamás haréis, no porque os odie, sino porque Dios os ama». El hombre levantó la vista, con los ojos rojos e hinchados. «¿Nos perdonará? Si os arrepentís», dijo Esdras, «no solo os perdonará, os restaurará». El hombre asintió lentamente, aunque el dolor en su rostro no disminuyó. Su esposa se puso de pie, lo ayudó a levantarse, y juntos se alejaron, no con ira, sino con los pasos lentos y tambaleantes de personas a quienes se les acaba de dar una elección imposible. La multitud comenzó a dispersarse. Algunos se fueron furiosos, otros se fueron llorando. Algunos se quedaron, demorándose en pequeños grupos, susurrando ansiosamente entre ellos. Esdras permaneció en la plaza mucho después de que la mayoría se hubiera ido, sentado en el borde de la plataforma, mirando al suelo. El joven levita se acercó con cautela. «Maestro, eso fue valiente». Esdras negó con la cabeza. «Fue necesario. La valentía no tiene nada que ver con ello. ¿Qué pasa ahora?» «¿Ahora?» Esdras se puso de pie lentamente, con los huesos doloridos por días sin comida. «Ahora esperamos y oramos, porque yo he hecho mi parte. El resto depende de ellos». Pero incluso mientras hablaba, sabía que el costo apenas comenzaba a revelarse. Esa noche, Esdras regresó a su habitación y la encontró saqueada. Pergaminos rotos, tinteros destrozados, la mesa volcada, y en la pared, escrito con carbón, una sola frase: «Has declarado la guerra a Jerusalén». Se quedó en el umbral, mirando los destrozos, y sintió cómo la soledad lo oprimía como una tenaza. No tenía ejército, no tenía aliados entre los poderosos, ninguna garantía de que una sola persona obedecería. Se arrodilló entre los pergaminos rotos, recogiendo fragmentos de la escritura, y susurró en la oscuridad: «Dios, no puedo llevar esto solo». Y en el silencio que siguió, no llegó ninguna respuesta audible, ni visión, ni zarza ardiente. Solo la convicción firme y silenciosa de que había dicho la verdad, y que la verdad, una vez dicha, no puede ser desdicha. A la mañana siguiente, un golpe en su puerta lo despertó. Abrió y encontró a Secanías, un joven líder de una de las familias prominentes de Jerusalén,
de pie con los ojos rojos y el rostro surcado por la angustia del insomnio. «Maestro», dijo Secanías, con voz ronca, «necesito hablar». Esdras se hizo a un lado, dejándolo entrar. Secanías miró la habitación destruida, los muebles rotos, la acusación de carbón en la pared. No dijo nada al respecto. Simplemente se quedó en el centro del caos y comenzó a hablar. «He estado despierto toda la noche, pensando en lo que dijiste, sobre el pacto, sobre la identidad, sobre en qué nos hemos convertido». Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad. «Mi esposa es Asdodita. Tenemos 3 hijos y los amo más que a mi propia vida». El corazón de Esdras se encogió. Se preparó para otra acusación, otra defensa de la transigencia. Pero Secanías lo sorprendió. «Y porque los amo», continuó, con lágrimas rodando por sus mejillas, «no puedo permitir que crezcan sin conocer al Dios de Israel. No puedo permitir que sean criados en una casa dividida. No puedo...» Su voz se quebró. Cayó de rodillas. «Maestro, hemos pecado. Yo he pecado. Y si la única manera de volver a Dios es hacer lo imposible, entonces lo haremos». Esdras lo miró fijamente, apenas atreviéndose a creer lo que oía. Secanías levantó la vista, con el rostro surcado de lágrimas, pero con los ojos claros. «Aunque signifique dejar ir a los que amamos, no dejaremos ir a Dios». Y en ese momento, en aquella habitación en ruinas con las acusaciones de carbón aún frescas en la pared, Esdras vio el primer rayo de luz abriéndose paso entre la oscuridad. Un hombre, un corazón abierto, un sí a lo imposible. No era mucho, pero fue suficiente para seguir adelante. La noticia de la confesión de Secanías se extendió por Jerusalén, como el agua que se filtra por cada grieta de una piedra rota. En cuestión de horas, la ciudad se dividió en 2 bandos: los que veían su arrepentimiento como valentía y los que lo veían como la peor de las traiciones. Esdras no tuvo tiempo de procesar lo sucedido. La postura pública de Secanías puso todo en marcha más rápido de lo que había anticipado. El joven líder insistió en hacer una declaración formal ante los ancianos, y Esdras supo que una vez que eso sucediera, no habría vuelta atrás. 3 días después, se encontraban juntos en la sala del consejo, una habitación circular con bancos de piedra dispuestos en gradas, lámparas de aceite proyectando largas sombras en paredes que habían sido testigos de décadas de compromiso y cuidadosas maniobras políticas. 12 ancianos se sentaron a juzgar, con rostros que iban desde la curiosidad hasta la hostilidad abierta. Secanías habló primero, con voz temblorosa pero resuelta. «Me presento ante ustedes no para defenderme, sino para confesar. Me he casado fuera del pacto. Mis hijos no conocen al Dios de Abraham, y me he convencido de que el amor justificaba la desobediencia». Un anciano llamado Rehum se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. «¿Y ahora qué propone?» «Propongo que hagamos un pacto, hoy, delante de Dios y delante de testigos, que apartaremos a nuestras esposas extranjeras y a los hijos nacidos de ellas, conforme a la ley». La sala estalló. Gritos, puños golpeando los bancos de piedra. Un anciano se levantó tan rápido que su silla se volcó hacia atrás. Está hablando de destruir familias, de arrojar a mujeres y niños a la calle sin nada. Secanías no se inmutó. «Estoy hablando de elegir a Dios cuando el costo es insoportable, porque eso es lo que siempre ha significado el pacto». El rostro de Rehum se contorsionó con desprecio. Se volvió hacia Esdras, que había permanecido en silencio durante todo el intercambio. «Esto es obra suya, escriba. Usted viene aquí con sus rollos, su pureza y su certeza, y desgarra lo que hemos tardado años en construir». Esdras sostuvo su mirada con firmeza. «Lo que ustedes han construido es una casa dividida contra sí misma, y las casas divididas no pueden mantenerse en pie». «Hemos sobrevivido muy bien». «La supervivencia no es lo mismo que la fidelidad», replicó Esdras en voz baja, «y usted lo sabe». Otro anciano, más viejo y cansado, habló. «Incluso si quisiéramos hacer esto, y no digo que lo hagamos,
¿Cómo funcionaría? No podemos simplemente abandonar a estas mujeres, no tienen a dónde ir, no tienen familia a la que regresar, las estaríamos condenando a la pobreza o algo peor. Era una pregunta justa, y Esdras había lidiado con ella en incontables horas de insomnio. Entonces les proveemos, les damos recursos, un pasaje seguro de regreso a su gente, lo suficiente para reconstruir sus vidas. La ley exige justicia incluso en la separación. La ley no exige nada, gritó Rehum. Usted lo exige. Usted, con su interpretación conveniente y su respaldo extranjero de un rey persa que no sabe nada de nuestras luchas. Esdras sintió que el calor le subía al pecho, pero forzó su voz a permanecer tranquila. La ley permanece, la diga yo o no. Le guste a usted o no. Yo no la escribí. Solo soy el que está dispuesto a leerla en voz alta. Rehum se puso de pie, señalando con el dedo a Esdras. ¿Quieres saber lo que pienso? Pienso que es peligroso. Pienso que está usando la religión para consolidar el poder. Pienso que le importa más tener razón que las personas reales. La acusación cayó como un golpe físico. Esdras lo sintió en el estómago, en la garganta, porque una parte de él temía que pudiera ser cierto. ¿Le importaban las personas? ¿O solo le importaba ser fiel a un texto? Antes de que pudiera responder, Secanías dio un paso adelante. A él le importa, más de lo que usted sabe. Lo he visto llorar por esta ciudad. Lo he visto ayunar hasta que apenas podía mantenerse en pie. No está haciendo esto por poder. Lo está haciendo porque alguien tiene que amarnos lo suficiente como para decirnos la verdad. La sala quedó en silencio. Incluso Rehum pareció momentáneamente aturdido. Luego, lenta y deliberadamente, Secanías se quitó un anillo del dedo, una alianza de boda. Lo colocó en el suelo de piedra frente a los ancianos. Hago un pacto hoy, delante de Dios y delante de ustedes. Apartaré a mi esposa, haré lo que la ley exige, y confiaré en que Dios es fiel incluso cuando la obediencia me rompa el corazón. El anillo rodó ligeramente en el silencio. Luego se detuvo. Nadie se movió. Nadie habló. Esdras miró el anillo, un pequeño círculo de plata que representaba todo lo que estaba a punto de hacerse pedazos, y sintió el peso de lo que había puesto en marcha, aplastándolo con una fuerza insoportable. El consejo los despidió sin una decisión, sin votación, sin decreto, solo un frío despido y la promesa de considerar el asunto más a fondo. Esdras y Secanías salieron de la cámara bajo el sol de la tarde. Ninguno habló durante mucho tiempo. Finalmente, Secanías rompió el silencio. Van a luchar contra esto. Lo sabes. Esdras asintió. Lo sé. Y van a ir a por ti, personalmente. Eso también lo sé. Secanías dejó de caminar, se volvió para mirarlo. ¿Tienes miedo? Esdras miró al hombre más joven, este nuevo creyente que acababa de sacrificarlo todo en el altar de la obediencia, y le dio la única respuesta honesta que tenía. Aterrorizado, se separaron en las puertas del templo. Esdras regresó a su pequeña habitación, ahora limpia pero aún con las cicatrices del ataque anterior. Encendió una lámpara, se sentó en su mesa reparada y abrió la Torá en un pasaje del Deuteronomio que había estado evitando. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, y Jehová tu Dios los entregare en tu mano, y tomares de ellos cautivos, y vieres entre los cautivos una mujer hermosa, y la codiciares para tomarla por tu mujer. El pasaje continuaba describiendo las reglas para casarse con mujeres cautivas, raparles la cabeza, permitirles llorar, tratarlas con dignidad. Era una concesión, un reconocimiento de la debilidad humana en medio de la guerra. Dios hizo espacio para la realidad del deseo y la conquista, pero la cercó con restricciones, con períodos de espera, con dignidad. El dedo de Esdras trazó las palabras y sintió que la tensión en su pecho se apretaba. Dios entendía la debilidad humana. Dios proveyó para ella, pero Dios nunca la llamó justicia. Eso era lo que Jerusalén no entendía. La compasión y el compromiso no eran lo mismo. Se podía reconocer el dolor sin bendecir la desobediencia. Se podía amar a las personas sin afirmar su pecado.
Pero explicar eso a una ciudad que quería respuestas fáciles y una gracia cómoda, esa era la batalla. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Abrió y encontró no a Secanías ni al joven levita, sino a una mujer de mediana edad, vestida sencillamente, con los ojos rojos de tanto llorar. ¿Es usted Esdras?, preguntó ella. Sí, soy yo. Mi marido llegó a casa ayer y me dijo que tiene que divorciarse de mí, por su culpa. El corazón de Esdras se encogió. Lo siento. No se disculpe, dijo ella, con voz cortante. Solo dígame por qué. ¿Por qué su Dios me odia? La pregunta golpeó más fuerte que cualquier piedra arrojada por su ventana. Se hizo a un lado, le hizo un gesto para que entrara. Ella dudó, luego cruzó el umbral. Dios no la odia, dijo Esdras en voz baja, cerrando la puerta. Necesito que sepa eso primero. Entonces, ¿por qué? Porque el pacto no se trata de a quién odia a Dios, se trata de a quién eligió Dios, y Él eligió a Israel con un propósito: ser apartado, ser diferente, mostrar al mundo cómo es cuando un pueblo le pertenece completamente a Él. Ella negó con la cabeza. He sido una buena esposa, he cuidado su casa, le he dado hijos. ¿Qué más quiere Él? Él quiere que su pueblo lo recuerde, y cuando nos casamos fuera del pacto, olvidamos, no siempre, no inmediatamente, pero lentamente, generación tras generación, hasta que somos indistinguibles de todos los demás. Las lágrimas corrían por su rostro. Así que me están castigando por amar a alguien. No, dijo Esdras, y su propia voz se quebró. Usted está siendo atrapada en la consecuencia de una elección que nunca debió haberse hecho. Y lo siento más de lo que jamás sabrá. Ella lo miró fijamente por un largo momento, buscando en su rostro algo: crueldad, triunfo, satisfacción. Al no encontrar nada de eso, se dio la vuelta y se fue sin decir una palabra más. Esdras se quedó solo en el umbral, viéndola desaparecer entre la multitud de la tarde, y sintió todo el peso de lo que estaba haciendo. No eran principios teológicos abstractos, eran vidas, matrimonios, hijos, personas reales con amor real y dolor real. Y él era el que empuñaba el cuchillo. Cerró la puerta, apoyó la espalda en ella y se deslizó hasta el suelo. Hundió el rostro entre las manos, y por primera vez desde que llegó a Jerusalén se permitió llorar. No lágrimas limpias y controladas, sino sollozos desgarradores que sacudieron todo su cuerpo. Dios, jadeó entre respiraciones. Esto es demasiado difícil. No puedo hacer esto. No puedo seguir rompiendo corazones en tu nombre. La lámpara parpadeó. La habitación estaba en silencio, excepto por su respiración entrecortada. Entonces, en la quietud, un recuerdo afloró. No una visión, sino una reminiscencia de las Escrituras que había copiado años atrás en Babilonia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Levantó la cabeza, se secó los ojos con la manga de su túnica. Las palabras no eran un consuelo, exactamente, eran un permiso. Permiso para ser débil, permiso para sentir el costo, permiso para llevar una carga imposible sabiendo que nunca sería lo suficientemente fuerte, porque la fuerza nunca fue el punto. La fidelidad sí lo era. A la mañana siguiente, Esdras se despertó con el sonido de la lluvia. Una lluvia fuerte, implacable e inusual para el 9º mes, cuando los cielos solían estar despejados. Salió y vio a la gente corriendo a refugiarse, a los mercaderes tirando frenéticamente sus mercancías bajo los toldos, a los niños chapoteando en los charcos que se formaban rápidamente. El joven levita apareció, empapado y sin aliento. Maestro, los ancianos están convocando una asamblea de emergencia. A toda la gente de la ciudad dicen que usted la exigió. Esdras frunció el ceño. Yo no exigí nada. Bueno, alguien lo hizo, y se están reuniendo en la plaza pública, ahora mismo. Esdras tomó su manto y lo siguió, la lluvia empapando la tela en segundos. Cuando llegaron a la plaza, miles de personas ya estaban allí, tiritando, enojadas,
confundidas. La plataforma había sido reforzada, y sobre ella estaban los 12 ancianos, Rehum en el centro. Rehum vio a Esdras acercarse y sonrió, con una expresión fría y calculadora. «Ah, nuestro querido escriba, venga, únase a nosotros». Algo andaba mal. Esdras lo sintió en sus entrañas, pero subió a la plataforma de todos modos, con el agua corriéndole por el rostro. Rehum se dirigió a la multitud, con la voz resonando por encima de la lluvia. «Todos han oído las acusaciones, que hemos quebrantado el pacto, que debemos apartar a nuestras esposas extranjeras, que el escriba exige que destrocemos nuestras familias». La multitud murmuró, inquieta y hostil. «Y por eso los hemos convocado aquí», continuó Rehum, «para hacer una pregunta sencilla. ¿Quién le dio a este hombre autoridad sobre nosotros? ¿El rey persa o Dios mismo?» Era una trampa brillante y devastadora. Si Esdras reclamaba autoridad divina, lo acusarían de blasfemia. Si admitía que solo tenía el respaldo del rey, lo descartarían como un agente extranjero. Esdras se quedó allí, bajo la lluvia torrencial, con miles de ojos fijos en él, y sintió la imposibilidad del momento aplastándolo. Cerró los ojos, tomó aliento y pronunció la única verdad que tenía. «No tengo autoridad, ninguna. Solo soy un escriba que lee palabras escritas mucho antes de que yo naciera. Pero esas palabras, ellas tienen toda la autoridad en el cielo y en la tierra, y ustedes lo saben». La multitud estalló, algunos gritando de acuerdo, otros de furia. Rehum levantó las manos pidiendo silencio. «Entonces escuchemos esas palabras», gritó, «que el escriba lea su ley y veamos si Dios mismo confirma lo que este hombre afirma». Era un desafío, una prueba, leer la ley delante de miles, bajo la lluvia torrencial, y dejar que la gente decidiera. Esdras miró a Secanías, que estaba al borde de la plataforma, empapado y temblando. Sus ojos se encontraron. Secanías asintió una vez. «Hazlo». Esdras sacó el rollo de dentro de su manto, de alguna manera aún seco, envuelto en lino protector. Lo desenrolló lentamente, con las manos temblorosas no por el frío, sino por la magnitud de lo que estaba a punto de suceder. Y entonces, bajo la lluvia, ante una multitud hostil y ancianos escépticos, Esdras comenzó a leer. Su voz atravesó la lluvia como una cuchilla el agua. «Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es». Las palabras cayeron en la plaza con un peso que silenció incluso la tormenta por un momento. La voz de Esdras no era fuerte, no gritaba, no actuaba, pero cada sílaba llevaba el tipo de autoridad que no proviene del volumen. Proviene de la verdad dicha por alguien que la cree hasta la médula. Continuó con la lluvia corriéndole por el rostro, el rollo de alguna manera protegido bajo el dosel de su manto mientras leía pasaje tras pasaje. Deuteronomio, Éxodo, Levítico, el pacto en el Sinaí, las advertencias en el desierto, las promesas hechas y las consecuencias nombradas. No emparentarás con ellos, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Una mujer en la multitud dio un grito ahogado. Un anciano se cubrió el rostro con las manos. Esdras no se detuvo. Leyó las bendiciones por la obediencia, prosperidad, paz, protección, y luego leyó las maldiciones por la desobediencia, exilio, destrucción, ser esparcidos entre las naciones como polvo al viento. Ya serás arrancado de sobre la tierra, a la cual entras para tomar posesión de ella. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, de un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Su voz se quebró, no por debilidad, sino por el peso de lo que estas palabras significaban. No eran historia antigua, eran la historia de Jerusalén. Babilonia ya había sucedido, el exilio ya había llegado, y ellos estaban en las secuelas, recibiendo una segunda oportunidad que no merecían. La lluvia se intensificó.
La gente comenzó a tiritar violentamente. Los niños se apretaban contra sus padres en busca de calor, pero nadie se fue. Miles permanecieron allí, empapados hasta los huesos, transfigurados por palabras que la mayoría de ellos nunca habían oído en toda su vida. Esdras hizo una pausa, bajó ligeramente el rollo y habló sin leer, simplemente hablando desde el desborde de un corazón que había vivido en estas palabras durante décadas. ¿Entienden lo que estoy leyendo? Esta no es mi opinión, esta no es mi preferencia, este es el pacto que hicieron sus padres. Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Esas fueron sus palabras, y Dios se las tomó en serio. Un anciano en la plataforma, no Rehum, sino uno de los más callados, habló con voz temblorosa. Pero lo estamos intentando. Estamos haciendo lo mejor que podemos. Esdras se volvió hacia él, con los ojos feroces de compasión. Entonces, ¿por qué sus hijos preguntan quién es el Señor? ¿Por qué sus sábados son indistinguibles de los días de mercado? ¿Por qué sus casas tienen altares a dioses cuyos nombres ni siquiera pueden pronunciar? El anciano no tuvo respuesta. Esdras se volvió hacia la multitud. Ustedes dicen que lo están intentando, pero intentar sin arrepentimiento es solo desobediencia lenta. Y Dios no los trajo de vuelta del exilio para que estuvieran cómodos. Los trajo de vuelta para que fueran santos. Rehum dio un paso adelante, con el rostro enrojecido por algo más que el frío. ¿Y usted cree que la santidad se parece a familias rotas, mujeres abandonadas, niños sin padres? Yo creo, dijo Esdras, bajando la voz a algo apenas un susurro, pero de alguna manera aún audible en toda la plaza, que la santidad se parece a amar a Dios más que a nuestra propia comodidad, incluso cuando el costo es insoportable. Levantó el rollo de nuevo. ¿Debo seguir leyendo o ya han oído suficiente? Silencio. Solo el sonido de la lluvia sobre la piedra y la respiración de Miles. Entonces, desde algún lugar en medio de la multitud, un hombre gritó: «Hemos pecado, sabemos que sí. ¿Pero qué quiere de nosotros?» Las manos de Esdras se apretaron sobre el rollo. Este era el momento, el punto de inflexión. Todo lo que había hecho, todo lo que había arriesgado, se reducía a lo que diría a continuación. «Quiero que elijan», dijo, «hoy, ahora mismo, bajo la lluvia. Elijan si serán el pueblo de Dios o solo personas que recuerdan que Dios solía importar». Un hombre más joven cerca del frente, con el agua goteando de su barba, exclamó: «¿Y si elegimos a Dios? ¿Qué entonces?» Esdras tomó aliento. Aquí estaba, la demanda imposible. Entonces hacen un pacto. Apartan a sus esposas extranjeras, se separan de todo lo que los aleja del Señor y enseñan a sus hijos quiénes son. La plaza estalló. No en ira esta vez, sino en caos. Algunas personas cayeron de rodillas allí mismo en el barro, llorando. Otros gritaron objeciones. Un grupo de hombres comenzó a discutir entre sí con voces superpuestas, puños apretados pero aún sin golpear. Una mujer se abrió paso entre la multitud, subió a la plataforma sin ser invitada y se paró cara a cara con Esdras. Su ropa estaba empapada, su cabello pegado al cráneo, pero sus ojos ardían con una intensidad que hizo que Rehum retrocediera. «Soy hebrea», dijo, con la voz temblorosa de furia y dolor. «Mi marido se casó con una mujer moabita hace 20 años. Ella le ha dado 4 hijos. Y ahora usted le dice que la eche. ¿Que finja que esos hijos no existen?» Esdras la miró y por un momento todos en la plataforma vieron lo que esto le estaba costando. Su rostro estaba lívido, sus manos temblaban, pero no apartó la mirada. «Le estoy diciendo», dijo Esdras en voz baja, «que el pacto tiene consecuencias, y a veces lo más amoroso que podemos hacer es lo más difícil que jamás haremos». «Eso no es amor», gritó ella. «Eso es crueldad». «Quizás», dijo Esdras, y su voz se quebró. «O quizás el amor verdadero es preocuparse más por el alma de alguien que por su felicidad inmediata». La mujer lo miró fijamente por un largo momento, con las lágrimas mezclándose con la lluvia,
y luego se dio la vuelta y se abrió paso entre la multitud, desapareciendo entre la masa de cuerpos. Esdras se quedó allí, visiblemente temblaba ahora, por el frío, por el agotamiento, por el peso abrumador de lo que llevaba. El joven levita apareció a su lado con un manto, tratando de protegerlo de lo peor de la lluvia. Pero Esdras le hizo un gesto para que se apartara. «Que vean», murmuró, «que vean que no estoy por encima de esto, estoy en esto con ellos». Secanías dio un paso adelante entonces, sobre la plataforma, y se dirigió él mismo a la multitud. «Esdras tiene razón, y yo estoy con él. Apartaré a mi esposa, haré lo que la ley exige. Y llamo a cada hombre aquí que dice seguir a Dios a hacer lo mismo». Otro hombre subió a la plataforma, luego otro. En cuestión de minutos, una docena de hombres estaban allí, empapados y temblorosos, declarando públicamente su intención de obedecer incluso cuando eso los destrozara. Pero por cada hombre que se unía, 3 se marchaban, y los que se fueron no lo hicieron en silencio. Escupieron, maldijeron, gritaron que Esdras era un tirano, un fanático, un hombre ebrio de su propia rectitud. Rehum observó todo con fría calculación. Esperó hasta que el ruido alcanzó su punto máximo, luego levantó las manos pidiendo silencio. Cuando la multitud finalmente se calmó, habló con la suave confianza de un hombre que ya había ganado. «Muy conmovedor», dijo, con la voz chorreando sarcasmo. «Pero antes de que todos nos apresuremos a destruir nuestras vidas por la palabra de un escriba, quizás deberíamos considerar las realidades prácticas. Estas mujeres de las que habla de echar, ¿a dónde irán? ¿Cómo sobrevivirán? ¿Y qué pasará cuando sus familias vengan exigiendo justicia por la deshonra?» Se volvió hacia Esdras. «Usted habla de pacto y santidad, escriba, pero yo hablo de guerra, de sangre, de la posibilidad muy real de que su pureza nos cueste todo lo que hemos reconstruido». La multitud se movió con inquietud. Tenía sentido, un sentido práctico y razonable. Esdras sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. Este era el argumento que más temía, no teológico, sino pragmático, porque Rehum tenía razón, habría consecuencias, consecuencias políticas, consecuencias económicas, posiblemente consecuencias violentas. Pero mientras estaba allí, bajo la lluvia torrencial, con el rollo pesado en sus manos, otro pensamiento se cristalizó con perfecta claridad. La obediencia nunca fue segura, solo era correcta. «Usted tiene miedo», dijo Esdras, mirando directamente a Rehum. «Y lo entiendo, pero permítame preguntarle algo. ¿Cuándo empezamos a creer que Dios necesita nuestro permiso para exigir cosas difíciles?» Los ojos de Rehum se entrecerraron. «Cuidado, escriba». «No», dijo Esdras, con la voz elevándose por primera vez. «No tendré cuidado. Estoy cansado de tener cuidado. Hemos sido cuidadosos durante décadas y no nos ha llevado a ninguna parte. Hemos transigido, negociado y justificado hasta que ya ni nos reconocemos». Levantó el rollo en alto, con el agua escurriéndose. «Esto es lo que somos. No la ciudad que hemos construido, ni las familias que hemos formado, ni la paz que hemos mantenido. Esto, estas palabras, este pacto, este Dios que nos eligió cuando no éramos nada, esta es nuestra identidad. Y si perdemos esto, lo perdemos todo lo que importa». El silencio que siguió fue diferente, más pesado. El tipo de silencio que llega cuando la gente oye algo que no se puede ignorar. Entonces, lentamente, un anciano cerca de la parte trasera de la multitud levantó la mano. Su voz era débil, apenas audible. «Lea más». Esdras parpadeó. «¿Qué?» «Lea más», repitió el anciano, más fuerte esta vez. «Quiero oír qué más dice». Y luego otros se unieron. «Sí, lea. No se detenga. Queremos oír». Esdras miró a Secanías, quien asintió con ánimo. Miró a Rehum, cuyo rostro se había oscurecido de ira. Miró al joven levita, quien lloraba abiertamente, y entonces abrió el rollo de nuevo y leyó. Durante horas, bajo la lluvia, bajo el frío, a través del agotamiento que le hacía temblar las piernas y le nublaba la vista,
Leyó la historia de Abraham dejando todo lo familiar. Leyó sobre Moisés confrontando al faraón. Leyó sobre Josué eligiendo servir al Señor cuando todos los demás querían transigir. Y lentamente, imperceptiblemente, algo cambió en la plaza. La hostilidad no desapareció, pero se suavizó. Rostros que habían sido duros se volvieron pensativos. Ojos que habían estado enojados se volvieron inciertos. Para cuando la lluvia finalmente cesó, el sol se estaba poniendo. La voz de Esdras estaba ronca, apenas un susurro. Enrolló el pergamino y miró a la multitud, ahora más pequeña, quizás un tercio de lo que había sido, pero los que quedaban eran diferentes, cambiados. Habló por última vez, con voz áspera pero firme. No les pido que decidan esta noche. Les pido que piensen, oren, busquen en sus propios corazones. Y luego, en 3 días, si eligen hacer un pacto, apartar a sus esposas extranjeras y regresar completamente a Dios, vengan al templo, traigan testigos, y haremos esto juntos. Bajó de la plataforma y casi se desploma. Secanías y el joven levita lo atraparon, lo sostuvieron, lo llevaron lentamente de regreso al complejo del templo. Detrás de ellos, la plaza se vació lentamente. Algunas personas se fueron en grupos, discutiendo intensamente. Otras se fueron solas, con los rostros hundidos entre las manos. Y unas pocas, solo unas pocas, se quedaron, arrodilladas en el barro donde había estado la plataforma, llorando y orando. Esa noche, Esdras no regresó a su habitación. Se desplomó en el atrio exterior del templo, demasiado exhausto para dar un paso más. Secanías lo cubrió con un manto seco y se sentó a su lado vigilando. En la oscuridad, apenas consciente, Esdras susurró: ¿hice lo correcto? Secanías guardó silencio por un largo momento. Luego, no sé si fue lo correcto, pero fue la verdad. Y quizás eso es todo lo que podemos pedir. Esdras cerró los ojos y se dejó llevar por el sueño, sin saber que en toda Jerusalén, en las casas de los poderosos y en las cámaras de los ancianos, ya se estaban haciendo planes para silenciarlo permanentemente. 3 días. Eso era todo lo que tenía. Y en 3 días, todo se abriría o se desmoronaría. El primer día después de la asamblea, Jerusalén contuvo el aliento. Esdras permaneció en el recinto del templo, demasiado débil para hacer mucho más que sentarse a la sombra y beber el agua que le traía el joven levita. Su voz se había ido, reducida a un susurro ronco. Le dolía el cuerpo por haber estado de pie bajo la lluvia durante horas, pero su mente no descansaba. Repasaba cada posible desenlace, cada forma en que esto podría salir catastróficamente mal. ¿Y si nadie venía en 3 días? ¿Y si la asamblea del pacto era solo él, Secanías y un puñado de fieles insensatos, humillados públicamente ante una ciudad que había rechazado la palabra de Dios? O peor aún, ¿y si venían con ira? ¿Y si los 3 días daban tiempo a la oposición para organizarse, armarse, para convertir el pacto en confrontación? El joven levita se sentó a su lado esa tarde, reparando cuidadosamente uno de los rollos que había sido dañado en el saqueo anterior de la habitación de Esdras. Trabajó en silencio durante mucho tiempo, luego finalmente habló: «Maestro, la gente está hablando». Esdras lo miró esperando. «Dicen que ha ido demasiado lejos, que va a desgarrar la ciudad. Algunos de los mercaderes amenazan con abandonar Jerusalén por completo antes que cumplir. Y los ancianos», dejó la frase en el aire. «¿Qué pasa con los ancianos?». Las manos del joven se detuvieron sobre el pergamino. «Se están reuniendo en privado. Repetidamente. Rehum está reuniendo apoyo para presentar cargos formales contra usted». Esdras no se sorprendió, pero escucharlo en voz alta aún le produjo un escalofrío. ¿Qué tipo de cargos? Sedición, incitación a la rebelión contra el orden público. Argumentarán que usted está desestabilizando Jerusalén y que el decreto del rey no le dio autoridad para destruir familias. «El decreto del rey me dio autoridad para enseñar la ley y nombrar jueces», dijo Esdras en voz baja. «Estoy haciendo exactamente lo que se me envió a hacer».
Dirán que está interpretando la ley de la manera más extrema posible, que la está instrumentalizando. Esdras cerró los ojos, apoyando la cabeza en la pared de piedra. Quizás tenían razón. Quizás estaba adoptando la postura más dura posible, cuando un enfoque más suave podría lograr el mismo objetivo con el tiempo. Quizás la sabiduría se parecía más a la paciencia que a la confrontación, pero luego pensó en los niños que crecían sin conocer a Dios. La lenta erosión, generación tras generación, hasta que Israel se convirtiera en otra nación más con un vago recuerdo de algo que solía importar. Y supo, en lo más profundo de su ser, donde reside la convicción, que no había un camino suave de regreso desde el borde del olvido. Que presenten cargos, dijo Esdras finalmente. Responderé por lo que he hecho, ante ellos y ante Dios. El segundo día trajo peores noticias. Una delegación de mujeres llegó a las puertas del templo, esposas, madres, hijas, todas casadas con hombres hebreos, todas enfrentando la posibilidad de ser expulsadas. Exigieron hablar con Esdras. Los guardias intentaron rechazarlas, pero sus voces se elevaron en un lamento colectivo que resonó por los patios hasta que el propio Esdras salió a enfrentarlas. Había quizás unas 30, de pie en un grupo apretado, algunas con bebés en brazos, otras con niños aferrados a sus túnicas. Sus rostros eran una mezcla de miedo, ira y desesperación. Una mujer mayor dio un paso al frente, claramente elegida como su portavoz. Hemos oído lo que exige: que nuestros maridos nos repudien, que seamos enviadas de vuelta a nuestra gente, algunas de nosotras que ya no tenemos gente a la que regresar. La garganta de Esdras se apretó. Quiso hablar, pero su voz dañada apenas se oía. Les hizo un gesto para que se acercaran a la sombra del pórtico del templo. «Estoy escuchando», susurró. «Entonces, escuche esto», dijo la mujer, la voz temblorosa por la rabia contenida. «Llevo 15 años casada. He dado a luz 3 hijos. He mantenido un hogar hebreo. He observado sus sábados. He aprendido sus oraciones. He amado a un hombre que ahora me dice que soy un obstáculo para su santidad». Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, pero su voz no flaqueó. «Así que dígame, escriba, ¿qué hice mal? No lo obligué a casarse conmigo, no lo seduje para alejarlo de su Dios, simplemente lo amé. ¿Y ahora me dice que el amor es pecado?». Esdras sintió cada palabra como una losa en el pecho. No tenía una respuesta fácil, ninguna teología cómoda que hiciera esto indoloro. «Usted no hizo nada malo», dijo, tan bajo que ella tuvo que inclinarse para oír. «Pero la elección de casarse con usted fue incorrecta, no por quién es usted, sino por lo que significa el pacto». «Pacto», escupió la palabra. «Este pacto que rompe corazones y destruye familias, ¿es eso realmente lo que su Dios quiere? Dios quiere un pueblo que le pertenezca plenamente, que no esté dividido en sus lealtades, que pueda criar hijos que sepan sin confusión quiénes son y a quién sirven». Otra mujer, más joven, se adelantó. «Mi hijo tiene 5 años. Conoce su Shema, puede recitar sus bendiciones. Es hebreo en todo lo que importa. ¿Y usted quiere expulsarlo como ilegítimo? Quiero llamarlos de vuelta», dijo Esdras, y su voz finalmente se quebró por completo. Tuvo que detenerse, llevarse la mano a la garganta, forzar las palabras. «No porque los odie, sino porque amo a Israel lo suficiente como para exigir que seamos quienes decimos ser». «El amor», dijo la mujer mayor con amargura, «nunca debería verse así». Se dio la vuelta y se llevó al grupo, sus pasos resonando en el patio de piedra. Esdras se quedó allí, con la mano aún apretada en la garganta, viéndolas irse, y sintió que algo dentro de sí mismo comenzaba a resquebrajarse. ¿Cuánto dolor podía requerir un acto de obediencia? ¿Cuántos corazones tenían que romperse antes de que Dios estuviera satisfecho? El joven levita apareció de nuevo a su lado. «Maestro, quizás haya otra manera. Quizás podríamos...». «No la hay», susurró Esdras. «He buscado, créame, he buscado». Esa noche, solo en su habitación, Esdras hizo algo que no había hecho desde que llegó a Jerusalén.
Se permitió dudar. Se sentó a su mesa, la única lámpara de aceite parpadeando a su lado, proyectando sombras que bailaban por las paredes como figuras acusadoras. Sacó un trozo de pergamino fresco y mojó su estilete en tinta. Luego simplemente se quedó allí, mirando la página en blanco. ¿Y si se equivocaba? No se equivocaba con la ley, eso estaba bastante claro, pero se equivocaba con la aplicación, se equivocaba con el momento. Se equivocaba al exigir obediencia inmediata y total, en lugar de una reforma gradual. Pensó en la mujer de las puertas del templo, sus 15 años de matrimonio, sus 3 hijos, su amor genuino por un hogar hebreo. Realmente se suponía que debía creer que Dios quería que eso fuera destruido. La lámpara parpadeó. Esdras observó la llama bailar, haciéndose más pequeña, amenazando con apagarse. El aceite se estaba acabando. Debería rellenarla, pero no se movió. Solo la observó luchar. Su mente se desvió a Babilonia, a los años de exilio. Dios lo había permitido. 70 años de cautiverio, porque el pueblo había desobedecido, porque se habían casado con extranjeros y adorado a otros dioses y olvidado el pacto. 70 años de sufrimiento para quemar el compromiso. Y ahora, apenas una generación de regreso en Jerusalén, lo estaban haciendo de nuevo. La lámpara chisporroteó, casi se apagó. Esdras buscó el frasco de aceite, pero su mano se congeló, porque en ese momento, viendo la llama luchar por sobrevivir, comprendió algo que no había comprendido antes. Esto no se trataba de tener razón, ni siquiera se trataba de ser fiel, se trataba de estar dispuesto a interponerse cuando todos los demás se marchaban. Se trataba de ser la voz que decía no más, cuando el compromiso se había vuelto cómodo. Y sí, era brutal. Sí, rompería corazones. Sí, podría ser recordado como el sacerdote que destruyó familias en lugar del que salvó una nación. Pero si no hacía esto, si suavizaba el mensaje, si les daba permiso para seguir comprometiéndose, entonces en 3 generaciones no habría Israel. Solo una colección de personas que solían adorar a un Dios que ya no podían nombrar. Vertió aceite en la lámpara. La llama se avivó, brillante y constante. Luego comenzó a escribir. No una carta esta vez, sino una oración. El tipo de oración que viene de un lugar más allá de las palabras, más allá de la teología, más allá de todo excepto la honestidad desesperada. Dios, no sé si estoy haciendo esto bien. No sé si estás complacido o decepcionado. No sé si soy tu siervo o tu necio. Pero sé esto, no puedo llevar esto solo. Si no te presentas en 3 días, si no confirmas esta palabra, si no mueves los corazones de estas personas, entonces soy solo un escriba con delirios de autoridad. Y habré causado un dolor inefable para nada. Hizo una pausa, el estilete suspendido sobre el pergamino. Así que te pido, te ruego, muéstrate, no por mi bien, sino por el de ellos, que vean que esta no es mi agenda, que tú eres real, y tu palabra es verdadera, y el pacto realmente importa. Dejó el estilete, miró lo que había escrito, luego hizo algo que incluso a él mismo le sorprendió. Rasgó el pergamino por la mitad, porque algunas oraciones no están destinadas a ser preservadas. Algunas oraciones están destinadas a ser dichas una vez, crudas y sin filtros, y luego liberadas en las manos de un Dios que escucha o no. El tercer día comenzó en la oscuridad. Esdras se despertó antes del amanecer con el sonido de pasos fuera de su habitación. No una persona, sino muchas. Se levantó rápidamente, con el corazón latiéndole, sin saber si era la asamblea del pacto llegando temprano o la multitud que venía a silenciarlo. Abrió la puerta y encontró a Secanías de pie con un grupo de quizás 20 hombres, todos llevando bultos, todos con aspecto exhausto y resuelto. No podíamos esperar, dijo Secanías simplemente. Algunos de nosotros pasamos toda la noche despidiéndonos de nuestras familias. Necesitamos hacer esto ahora, antes de que nos falte el valor. Esdras los miró, a estos hombres que habían tomado la decisión imposible,
y sintió que las lágrimas le brotaban a los ojos. Asintió, incapaz de hablar, y les hizo un gesto para que lo siguieran. Caminaron por las calles antes del amanecer hacia el templo. En el camino, otros se unieron a ellos. Unos pocos al principio, luego más. Para cuando llegaron a las puertas del templo, había quizás 50 hombres, todos caminando en silencio, todos cargando el peso de lo que estaban a punto de hacer. Pero a medida que el sol salía y la ciudad comenzaba a agitarse, algo más se hizo evidente. Se estaba formando una contrarreunión. Liderada por Rehum y los ancianos opositores, una gran multitud se congregó en la calle fuera del templo. Hombres y mujeres, familias enteras, todos allí para protestar. No llevaban armas, pero su presencia era un mensaje claro. No harán esto sin oposición. La voz de Rehum resonó por la calle. ¿Así que realmente va a seguir adelante con esto, escriba? ¿Va a destrozar familias mientras nosotros miramos? Esdras se paró en la puerta del templo. Los hombres que habían venido a hacer el pacto detrás de él, la multitud enojada delante de él. Intentó hablar, pero su voz seguía siendo apenas un susurro. Secanías dio un paso al frente para hablar por él. Estamos haciendo lo que la ley requiere, no porque queramos, sino porque debemos. ¿Deben?, gritó una mujer desde la multitud. ¿Deben abandonar a sus hijos? ¿Deben fingir que sus esposas nunca existieron? La tensión se disparó. Esdras podía sentirlo, la forma en que una multitud puede pasar de la protesta a la violencia en una sola chispa. Levantó la mano, haciendo un gesto de silencio, y de alguna manera, milagrosamente, ambos lados se calmaron lo suficiente como para escuchar su susurro destrozado. Nadie está fingiendo nada. Lo que estamos haciendo hoy será lo más difícil que hayamos hecho jamás. Nos perseguirá el resto de nuestras vidas, pero lo estamos haciendo porque creemos que el pacto de Dios vale más que nuestra comodidad. Entonces su Dios es un tirano, gritó alguien. Y Esdras, de pie allí con su voz destrozada y sus manos temblorosas y su absoluta convicción, susurró de vuelta. Quizás. O quizás Él es lo único que nos impide desaparecer por completo. El enfrentamiento se mantuvo. Ninguno de los lados se movió. El sol subió más alto, y Esdras supo que en cualquier momento esto podría estallar en algo que ninguno de los lados podría controlar. Y entonces, desde la parte trasera de la multitud opositora, una voz gritó. Una voz que Esdras no reconoció. Que hagan su pacto. Si son necios, Dios los juzgará, y si tienen razón. La voz hizo una pausa. Entonces Dios nos juzgará a nosotros. La multitud se movió, se abrió, y por la brecha caminó un hombre mayor que Esdras nunca había visto antes, apoyándose pesadamente en un bastón, con los ojos agudos a pesar de su edad. Mi nombre es Eliasib, soy sacerdote de la línea de Aarón, y digo que el escriba hable, que los que quieran hacer pacto lo hagan, y que los que no, carguen con su propia carga ante Dios. Rehum comenzó a objetar, pero Eliasib lo interrumpió con una mirada que helaba la sangre. El sacerdote mayor caminó lentamente hacia donde estaba Esdras y lo miró de arriba abajo con ojos antiguos y escrutadores. «Es usted el hombre más valiente de Jerusalén», dijo en voz baja, «o el más peligroso. El tiempo dirá cuál». Luego se hizo a un lado, dejando el camino al templo despejado. Esdras miró a Secanías, a los hombres reunidos, a la multitud hostil que seguía observando, todavía enojada, pero que ya no bloqueaba el camino. «Ahora», susurró, «lo hacemos ahora». Entraron juntos al templo, Esdras, Secanías, los hombres que habían elegido el pacto y testigos de ambos lados. Dentro del espacio sagrado, lejos del caos de la calle, harían el voto más costoso que cualquiera de ellos hubiera hecho jamás. Y afuera, Jerusalén se rompería o renacería. El atrio interior del templo nunca se había sentido tan pesado. 53 hombres se arrodillaron en el suelo de piedra en un semicírculo, frente al altar donde la luz de la mañana se filtraba por las ventanas orientales. Detrás de ellos estaban los testigos, algunos comprensivos, algunos abiertamente hostiles, todos allí para registrar lo que sucedía para una ciudad que nunca olvidaría este día.
Esdras se paró ante ellos con el rollo en la mano, y por primera vez en 3 días sintió la magnitud total de lo que había puesto en marcha. Estos ya no eran principios abstractos, eran padres, maridos, hombres cuyas manos temblaban mientras se preparaban para hacer lo impensable. El silencio se extendió, roto solo por el sonido de alguien que lloraba en silencio al fondo. La voz de Esdras seguía dañada, apenas un susurro, pero en la acústica del atrio del templo se oía con claridad cristalina. Antes de empezar, necesito que entiendan algo. Lo que están a punto de hacer no se puede deshacer. Una vez que hagan este pacto, lo llevarán el resto de sus vidas. Algunos serán celebrados por su fidelidad. Algunos serán maldecidos como monstruos. La mayoría simplemente vivirá con el dolor de ello, día tras día o hasta que mueran. Hizo una pausa, mirando cada rostro. Así que les doy una última oportunidad para irse, sin juicio, sin vergüenza, simplemente váyanse, porque una vez que empecemos no hay vuelta atrás. Nadie se movió. Un joven cerca del frente, no podía tener más de 25 años, habló con la voz quebrada. Mi esposa está embarazada, de nuestro segundo hijo. Si hago esto, nunca conoceré a mi propio hijo. Las palabras flotaron en el aire como humo. Lo sé, susurró Esdras. ¿Y aún cree que Dios quiere esto? Esdras cerró los ojos, los abrió. Creo que Dios los quiere a ustedes más de lo que quiere su comodidad. Y creo que si lo eligen hoy, Él cargará con lo que ustedes no pueden. El rostro del joven se descompuso. Se cubrió la cara con las manos. Sus hombros temblaban con sollozos silenciosos. Pero no se levantó. No se fue. Secanías habló entonces, su voz firme a pesar de las lágrimas que corrían por su rostro. Pasé la noche con mi esposa. Hablamos hasta el amanecer. Ella es asdodita. Su gente la aceptará de vuelta, pero será avergonzada el resto de su vida. Mis hijos crecerán sabiendo que su padre eligió a Dios por encima de ellos. Miró a Esdras, luego a los otros hombres, y aún así lo hago. No porque se sienta bien, sino porque tengo más miedo de perder a Dios que de perder todo lo demás. Silencio, un silencio profundo y doloroso. Luego, uno por uno, los hombres comenzaron a hablar, confesando, nombrando sus pecados, nombrando a sus esposas e hijos, dando voz a lo que estaban a punto de perder. Mi esposa es moabita, 3 hijas, amonita, 2 hijos, cananea, 1 hijo, 1 hija, y un hogar que no ha conocido más que paz durante 12 años. Cada confesión era un golpe de martillo. Cada nombre, una herida que nunca sanaría del todo. Esdras escuchó cada una, forzándose a no apartar la mirada, a no disminuir su dolor con teología fácil o consuelo distante. Este era el costo. Así era la obediencia cuando chocaba con el amor. Cuando el último hombre terminó de hablar, Esdras desenrolló el rollo y comenzó a leer, no los pasajes sobre el juicio o la separación, sino los sobre el pacto, sobre Abraham dejando la casa de su padre, sobre Ruth eligiendo al Dios de Noemí, sobre un pueblo formado no por sangre sino por promesa. El Señor se apareció a Abraham y le dijo, «Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición». Su voz ganó fuerza mientras leía, no más fuerte pero sí más segura. Y Abraham se fue, como el Señor le había dicho. Bajó el rollo. ¿Entienden lo que eso significa? Dios no le dio a Abraham todos los detalles, no prometió que sería fácil, solo dijo, «Vete, y haré de ti algo que tú no puedes hacer por ti mismo». Miró a los hombres arrodillados. Eso es lo que Él les pide hoy. Vayan, dejen lo que conocen, confíen en que Él hará algo santo de la ruina. Luego, uno por uno, los llamó. Cada hombre se acercó al altar, puso sus manos sobre la piedra y pronunció el voto del pacto. Repudio a mi esposa extranjera, me separo de lo que divide mi corazón, elijo al Dios de Israel por encima de todo. Palabras simples, palabras devastadoras. El primer hombre en pronunciarlas fue Secanías.
Su voz no flaqueó, pero todo su cuerpo temblaba. Cuando terminó, se desplomó hacia adelante, la frente pegada al altar, y lloró con un sonido que parecía venir de las profundidades de la tierra. Esdras le puso una mano en el hombro. No dijo nada, porque no había nada que decir que no disminuyera el peso de lo que acababa de suceder. El segundo hombre se acercó, luego el tercero, luego el joven cuya esposa estaba embarazada. Apenas podía pronunciar las palabras, tuvo que detenerse 2 veces, empezar de nuevo, cada sílaba arrancada de su garganta como carne de hueso. Fuera del templo, la multitud que observaba había crecido. La noticia se había extendido por Jerusalén. La asamblea del pacto estaba ocurriendo, las familias estaban siendo destruidas, el escriba estaba desgarrando la ciudad. Algunos vinieron a presenciar, algunos vinieron a protestar, algunos vinieron porque no podían quedarse, atraídos por la magnitud de lo que se desarrollaba. Rehum estaba al frente de la multitud exterior, con los brazos cruzados, el rostro ensombrecido por la ira y algo más, quizás vindicación. Estaba viendo a Esdras destruir su propia credibilidad, viendo a estos hombres destrozarse en el altar de una obediencia imposible. Y cuando terminara, cuando la pena y el arrepentimiento se instalaran, Rehum estaría allí para decir: «Se los dije», a una ciudad que nunca más confiaría en un sacerdote. Pero dentro del templo, algo inesperado estaba sucediendo. A medida que hombre tras hombre se acercaba, a medida que la confesión se acumulaba sobre la confesión, a medida que el peso del dolor colectivo llenaba el espacio sagrado, comenzó a transformarse. El dolor no disminuyó, el costo no decreció, pero se volvió compartido, comunitario. Ya no era vergüenza individual, sino arrepentimiento corporativo. Los hombres comenzaron a llorar juntos, a buscarse unos a otros, a sostenerse mutuamente cuando el peso se hacía demasiado grande. Y Esdras, al verlo, sintió un cambio en su propio pecho. Esto no era victoria, ni siquiera era fidelidad en un sentido triunfante. Era simplemente obediencia. Obediencia cruda, sangrienta, rota. La clase que lo cuesta todo y no promete nada, salvo que Dios ve. Cuando el último hombre terminó su voto, el silencio volvió a caer. 53 hombres arrodillados, 53 pactos hechos, 53 familias a punto de romperse. Esdras se paró ante ellos con el rollo apretado contra su pecho y pronunció palabras que venían de algún lugar más allá de su propia comprensión. Han elegido el camino estrecho, el que pocos entenderán y menos celebrarán. Serán llamados crueles, fanáticos, desalmados, y en sus momentos más oscuros se preguntarán si tienen razón. Hizo una pausa, mirando cada rostro. Pero quiero que recuerden este día. Recuerden que estuvieron aquí no porque yo los forcé, sino porque escucharon la palabra de Dios y no pudieron alejarse de ella. Recuerden que eligieron la santidad sobre la comodidad, el pacto sobre el compromiso. Y recuerden que Dios ve. Él siempre ve. Luego hizo algo inesperado. Dejó el rollo con cuidado, dio un paso al frente y se arrodilló con ellos, no como sacerdote, no como maestro, solo como un hombre que había exigido algo insoportable y que se negaba a apartarse del costo. «Hacemos esto juntos», susurró, «y confiamos en que lo que hoy parece muerte podría ser el comienzo de la vida mañana». Se quedaron allí, Esdras y los 53 hombres, arrodillados en silencio mientras el sol subía más alto y la mañana se convertía en mediodía. Nadie habló, nadie se movió. Simplemente se arrodillaron, soportando el peso juntos, dejando que la pena hiciera su trabajo necesario. Afuera, la multitud comenzó a dispersarse. Algunos se fueron enojados, murmurando maldiciones y promesas de retribución. Algunos se fueron confundidos, sin saber qué pensar. Y algunos, solo unos pocos, se fueron en silencio, pensativos, con algo agitándose en sus pechos que no podían nombrar del todo. Eliasib, el viejo sacerdote, permaneció. Se paró en la entrada, apoyado en su bastón,
observando a los hombres arrodillados con ojos antiguos que habían visto demasiado para impresionarse fácilmente. Pero incluso él lo sintió, el peso de algo que se abría, que había estado sellado por generaciones. Finalmente, cuando el sol comenzó su descenso hacia la tarde, Esdras se levantó. Le dolían las rodillas. Su voz se había ido por completo ahora, reducida a nada. Pero hizo un gesto a los hombres para que se pusieran de pie, y lo hicieron, lentamente, rígidamente, como hombres que habían sido enterrados y apenas ahora recordaban cómo caminar. Secanías se acercó a él. ¿Qué pasa ahora? Esdras sacó un trozo de pergamino y escribió con letra apresurada: vayan a casa, hagan los arreglos, provean para sus esposas, hagan esto con la mayor dignidad y justicia posible. ¿Y luego? Esdras escribió de nuevo: luego vivan, y confíen en que Dios honra lo que le han dado. Secanías leyó las palabras, asintió lentamente, luego abrazó a Esdras, un abrazo feroz y desesperado que hablaba de dolor compartido y esperanza frágil. Uno por uno, los otros hombres hicieron lo mismo, cada uno tomándose un momento para aferrarse al escriba que los había llamado a lo imposible y luego se había arrodillado junto a ellos en ello. Cuando finalmente se fueron, saliendo del templo en pequeños grupos, Esdras se quedó solo en el atrio interior. Los testigos se habían ido, la multitud se había dispersado, incluso el joven levita se había apartado para darle espacio. Solo Esdras y el altar y el peso de lo que se había hecho. Se hundió de rodillas una vez más, no para orar, sino simplemente porque ya no podía mantenerse en pie. Su cuerpo cedió, su voz se había ido, su fuerza agotada, no le quedaba nada. Y en ese vacío, una pregunta se elevó como humo. ¿Valió la pena? No lo sabía, no podía saberlo, no lo sabría en años, quizás generaciones. Todo lo que sabía era que había hecho lo que se le había enviado a hacer. Había hablado la palabra, había llamado al arrepentimiento, y 53 hombres habían respondido. Si eso era suficiente, esa era la pregunta de Dios para responder, no la suya. La última luz del día se filtró por las ventanas del templo, proyectando largas sombras sobre el suelo de piedra. Esdras cerró los ojos, demasiado exhausto incluso para las lágrimas, y susurró una última oración, no con su voz, sino con el silencio roto de su corazón. Que sea suficiente. Por favor, Dios, que sea suficiente. Y en la oscuridad que se cernía, no oyó nada, no vio nada, no sintió nada excepto la piedra fría bajo sus rodillas y el peso de una fe absoluta y aterradora, que lo que parecía destrucción podría ser en realidad el comienzo de la resurrección, que a veces el amor exige lo imposible y que Dios, en su misericordia, podría honrar lo que hoy había sido destrozado, pero no lo sabría, todavía no. Esta noche no. Esta noche, todo lo que podía hacer era arrodillarse en la oscuridad y confiar en que, en algún lugar más allá de su comprensión, más allá de su vista, más allá de su devastada certeza, Dios estaba obrando. Pasaron 7 días. 7 días de silencio del cielo. 7 días de hombres regresando a hogares vacíos, sentados en habitaciones que aún olían a la comida de sus esposas, mirando los juguetes que sus hijos habían dejado. 7 días de Jerusalén conteniendo el aliento, esperando ver si Dios reconocería lo que se había hecho, o si 53 familias habían sido destruidas para nada. Esdras pasó esos días en el templo, incapaz de regresar a su habitación, incapaz de enfrentar la ciudad. Su voz seguía perdida. Su cuerpo había dado todo lo que tenía. Existía en una especie de entumecimiento hueco, cumpliendo con los ritos de la oración, porque era todo lo que sabía hacer, pero sin sentir nada, sin presencia, sin confirmación, solo silencio. El joven levita le traía comida que no comía, agua que apenas tocaba, informes de la ciudad que no podía soportar oír. En el 8º día, algo cambió. Esdras se despertó antes del amanecer y encontró a Eliasib, el viejo sacerdote, de pie en el umbral de la cámara donde había estado durmiendo. «Levántate, escriba», dijo el anciano, con voz áspera pero no cruel. «Algo está sucediendo en la puerta del agua».
Esdras se puso de pie con dificultad, confundido. La puerta del agua era donde había intentado leer la ley por primera vez, donde la ciudad se había burlado de él, donde todo había comenzado. ¿Qué podría estar pasando allí ahora? Siguió a Eliasib por las calles de la madrugada, y a medida que se acercaban, lo escuchó. Voces, cientos de ellas, esta vez no enojadas, no protestando, cantando. Doblaron la esquina y Esdras se detuvo en seco, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Toda la plaza frente a la puerta del agua estaba repleta de gente. Miles, parecía que cada hombre, mujer y niño de Jerusalén. Y en el centro, sobre una plataforma de madera construida apresuradamente, incluso más grande que la de la asamblea, estaban Secanías y los otros hombres que habían hecho el pacto. Pero no estaban solos. Detrás de ellos estaban sus esposas, las mujeres extranjeras que estaban siendo despedidas, y sus hijos, todos ellos, vestidos con ropa de viaje, llevando bultos, preparándose para partir. Las piernas de Esdras casi le fallaron. Este era el momento de la partida, la representación visual de todo lo que se había roto, y la ciudad se había reunido para... ¿qué? ¿Burlarse de ellos? ¿Celebrar su dolor? Secanías vio a Esdras acercarse y le hizo un gesto para que avanzara. Esdras negó con la cabeza, pero el joven levita lo empujó suavemente hacia la plataforma. De alguna manera, subió los escalones. Su voz destrozada y su cuerpo exhausto apenas cooperaban. La multitud guardó silencio cuando llegó a la cima. Secanías dio un paso adelante e hizo algo que Esdras nunca esperó. Tomó la mano de Esdras y la colocó sobre el rollo que yacía abierto en una mesa en el centro de la plataforma. El mismo rollo, las mismas palabras, pero el contexto se había transformado por completo. Entonces Secanías habló, su voz resonando por toda la plaza, con una fuerza que venía de un lugar más allá de sí mismo. Hace 8 días, hicimos un pacto. Dijimos que despediríamos a nuestras esposas extranjeras y regresaríamos plenamente a Dios. Y lo dijimos en serio. Cada palabra se volvió para mirar a las mujeres y los niños que estaban detrás de él. Pero durante estos 8 días sucedió algo que no esperábamos. Mientras nos preparábamos para enviarlas lejos, mientras hacíamos arreglos, reuníamos recursos, nos asegurábamos de que fueran provistas, muchas de estas mujeres nos hicieron una pregunta. Hizo una pausa. Las lágrimas se le formaron en los ojos. Preguntaron, ¿podemos ir con ustedes? Un murmullo recorrió la multitud. No como nuestras esposas, continuó Secanías rápidamente. Ese pacto está roto, tiene que estarlo, pero como conversas, como personas que han visto algo en estos 8 días de lo que no pueden alejarse, han visto a hombres elegir a Dios por encima de la comodidad y quieren conocer a ese Dios. Esdras lo miró fijamente, apenas podía respirar. Una de las mujeres dio un paso adelante, la esposa de Secanías, ex-esposa. Habló en hebreo con fuerte acento, su voz temblaba pero era clara. Soy Asdodita, adoré a Dagón toda mi vida, pero he visto a mi esposo llorar. Lo he visto elegir a un Dios que no conocía por encima de un amor que creía que lo era todo, y quiero conocer a este Dios que exige tanto y da tan poco, y sin embargo inspira tanta devoción. Cayó de rodillas sobre la plataforma. Enséñame tu ley, enséñame tus caminos. Ya no seré su esposa, pero permíteme ser parte de su pueblo. Permíteme adorar al Dios de Israel. Otra mujer dio un paso adelante, luego otra, no todas ellas, quizás 20 de las 53, pero suficientes para que toda la plaza estallara en susurros de asombro. Esdras miró a Eliasib, quien estaba al borde de la plataforma, con una expresión que podría haber sido una sonrisa, o lágrimas, o ambas cosas. El viejo sacerdote dio un paso adelante y levantó las manos pidiendo silencio. Cuando la multitud se calmó, habló con una autoridad que provenía de décadas de servicio. La ley prevé esto, para el extranjero que desea unirse al pueblo de Dios. Ruth, la moabita, lo hizo. Rahab, la cananea, lo hizo. No es común, no es fácil, pero es posible. Se volvió hacia las mujeres arrodilladas.
Si realmente desean convertirse, dejar a sus dioses, aceptar el pacto, criar a sus hijos como hebreos, entonces las recibiremos. No como esposas de los hombres con quienes se casaron, sino como hijas de Abraham, Sara y Rebeca. Las mujeres lloraron. La multitud permaneció en un silencio atónito, y Esdras, sin voz, exhausto, apenas capaz de mantenerse en pie, sintió que algo se abría en su pecho que había estado sellado durante semanas. No triunfo, no vindicación, sino algo más profundo, algo que parecía los primeros brotes frágiles de resurrección abriéndose paso a través de la tierra quemada. Secanías habló de nuevo. Las otras mujeres, aquellas que no desean convertirse, hemos provisto para ellas recursos, paso seguro, cartas de recomendación para sus familias. Estamos haciendo esto con el mayor honor posible. Miró a Esdras, y queríamos que la ciudad viera, que fuera testigo, que esto no se trata de odio, se trata de santidad, y a veces la santidad hace espacio para lo inesperado. Esdras intentó hablar, pero nada salió. Tomó un trozo de pergamino y escribió apresuradamente, con las manos temblorosas: «Esto es obra de Dios, no mía». Secanías lo leyó en voz alta, y la multitud estalló. Esta vez no en ira, sino en algo que sonaba casi a celebración, mezclado con dolor, sí, complicado y doloroso, sí, pero inconfundiblemente avanzando hacia la esperanza. La ceremonia de conversión tuvo lugar allí mismo, en la plaza, ante miles de testigos. Las mujeres que eligieron unirse al pacto renunciaron públicamente a sus antiguos dioses. Se sumergieron en baños rituales que se habían preparado y tomaron nombres hebreos. Sus hijos, ya no ilegítimos, sino adoptados en las tribus de Israel, se quedaron con ellas con los ojos muy abiertos de asombro ante lo que se desarrollaba. Tomó horas. El sol subió alto, luego comenzó su descenso, y durante todo el tiempo, Esdras permaneció en la plataforma observando, apenas creyendo lo que veía. Esta era la señal imposible, lo que él no podría haber orquestado, no podría haber predicho, no podría haber imaginado. Dios tomando lo roto y haciendo algo nuevo, no deshaciendo el dolor. El costo seguía siendo real, el dolor seguía siendo agudo, sino transformándolo en algo que parecía, imposiblemente, redención. A medida que se acercaba la noche y la ceremonia concluía, Eliasib se acercó a Esdras y le habló en voz baja. ¿Entiendes lo que pasó aquí? Esdras negó con la cabeza. Los llamaste a la ley, y la ley los quebrantó. Pero al quebrantarlos, reveló lo que realmente había en sus corazones. Y para algunos, no todos, pero algunos, lo que se reveló fue un hambre genuina de Dios. El viejo sacerdote puso una mano en el hombro de Esdras. El rechazo no era el punto. La elección sí lo era. Dios siempre iba a abrir un camino para aquellos que realmente lo querían. Solo tenías que estar dispuesto a exigir lo imposible para que lo posible pudiera surgir. Esdras lo miró fijamente, y finalmente, la comprensión encajó. La pérdida no había sido protección, el dolor no había sido castigo, había sido purificación, un fuego purificador que quemó todo lo que no era genuino, dejando solo lo que era real. Y para aquellos que realmente querían a Dios, incluso el fuego se convirtió en una puerta. Esa noche, la ciudad se reunió de nuevo, no en protesta, no en asamblea de pacto, sino en celebración. Las mujeres que se habían convertido fueron acogidas en hogares. Se les dieron nuevos lugares, nuevas identidades. Los niños fueron absorbidos en familias ansiosas por enseñarles los caminos de Israel, y los hombres que habían hecho el pacto se irguieron con más orgullo, no porque su dolor hubiera desaparecido, sino porque habían visto a Dios honrar su obediencia de maneras que nunca esperaron. Esdras se sentó al borde de la celebración, demasiado exhausto para participar, pero incapaz de apartar la mirada. Secanías lo encontró allí, se sentó a su lado. «Te odié», dijo Secanías en voz baja. «Durante unos 3 días después de la asamblea, te odié más de lo que he odiado a nadie en mi vida.
Esdras lo miró esperando, pero luego mi esposa, exesposa, vino a mí y me dijo que quería convertirse, y me di cuenta, me diste algo que nunca habría elegido, pero que necesitaba desesperadamente. Me diste claridad, una elección clara, y al hacer esa elección, descubrí quién era realmente. Sonrió, con lágrimas en los ojos. Soy un hombre que elige a Dios, incluso cuando me cuesta todo. Y ahora sé eso de mí mismo. Lo llevaré conmigo el resto de mi vida. Esdras sacó su pergamino y escribió: «Siento que haya tenido que costar tanto». Secanías lo leyó y negó con la cabeza. «No lo sientas, algunas cosas valen el precio». La celebración continuó hasta altas horas de la noche. Música, baile. El tipo de alegría que solo llega después de que el dolor ha hecho su trabajo y la gente descubre que ha sobrevivido. Y en medio de todo, Esdras finalmente se permitió descansar. No físicamente, su cuerpo había estado descansando durante días, sino espiritualmente. La carga que había llevado, el peso de preguntarse si había hecho lo correcto, si Dios se manifestaría, si algo de eso importaba, se disipó. No por completo. Las complicaciones continuarían. Las preguntas persistirían. El dolor resurgiría en momentos inesperados. Pero por esta noche era suficiente saber que Dios era fiel, que la obediencia importaba, que la palabra pronunciada con manos temblorosas podía remodelar una nación. A medida que las estrellas emergían y la celebración se calmaba en murmullos cansados, Esdras se levantó y caminó hacia la puerta del agua por última vez. La plataforma seguía allí, ahora vacía, iluminada por la luz de la luna. Subió, se paró donde había estado semanas atrás cuando todo comenzó, y miró a Jerusalén, una ciudad que lo había rechazado, lo había combatido, lo había odiado, y luego, imposiblemente, lo había escuchado. Y en ese momento, su voz, silente durante más de una semana, regresó. Solo un susurro, pero real. Pronunció una frase: no a la ciudad, no a la gente, solo a Dios. Gracias. 2 palabras, pero lo contenían todo: gratitud, alivio, rendición. El reconocimiento de que se le había encomendado una tarea más allá de su capacidad y que, de alguna manera, imposiblemente, había sido suficiente. La ciudad dormía. El pacto se mantuvo, y Esdras, el escriba que había llegado con nada más que un rollo y manos temblorosas, había sido testigo de lo que sucede cuando la palabra de Dios se pronuncia sin compromiso. Rompe, destroza, exige lo imposible, y luego, entre los escombros, resucita. Quizás hoy tienes algo que crees que es demasiado pequeño, una convicción que nadie más comparte, un llamado que no tiene sentido, una palabra de Dios que se siente demasiado pesada para llevar, y la oposición es ruidosa. El costo es alto, el resultado es incierto, pero esto es lo que la historia de Esdras nos enseña. La fidelidad no se mide por los resultados, se mide por la obediencia. No necesitas ver el panorama completo, no necesitas saber cómo termina, solo necesitas pronunciar la verdad que te ha sido dada. Incluso cuando tu voz tiembla, incluso cuando tus manos tiemblan, incluso cuando parece que el mundo entero está en tu contra, porque Dios no necesita tu fuerza, necesita tu sí. Y cuando lo das, cuando das un paso adelante con nada más que su palabra y la fe para creer que importa, Él hará cosas que nunca imaginaste. No siempre de la manera que esperas, no siempre en el tiempo que deseas, pero siempre de la manera que revela su gloria. El gozo del Señor es tu fuerza, no felicidad, no comodidad, sino el gozo profundo e inquebrantable de saber que estás exactamente donde debes estar, haciendo exactamente lo que fuiste hecho para hacer, incluso cuando te cuesta todo, especialmente entonces. Si esta historia te conmovió, no dejes que termine aquí. Suscríbete, activa la campanita y comparte esto con alguien que necesita saber. La palabra de Dios sigue viva, sigue siendo poderosa, sigue valiendo todo.
La fidelidad no es más ruidosa que la oposición, es simplemente más eterna.